Página 1. Historia Universal Siglo XXI Volumen 32. África, desde la prehistoria hasta los estados actuales, por Pierre Bertaux, 1972. El autor. Pierre Bertaux. Nació en 1907, se doctoró en 1936 con una tesis sobre Hölderlin. En 1938 fue nombrado profesor de la Universidad de Toulouse bajo la ocupación nazi, organizó la resistencia en Francia del Sur. Posteriormente fue senador del Sudán francés, hoy República de Malí. En 1958 fue nombrado profesor de la Universidad de Lille. En la actualidad es profesor de la Sorbonne de París. En 1963 publica en la Fischer Buchere y su obra Mutation der Menschheit Diagnosen und Prognosen. Pierre Bertaux fue un germanista y político francés, miembro de Resistencia francesa, nacido el 8 de octubre de 1907 en Lyon, departamento del Ródano, y muerto el 14 de agosto de 1986 en St. Cloud, Altos del Sena. Miembro de varios gabinetes de gobiernos de izquierda, fue comisario de la República durante la liberación de Toulouse, y se le otorgaron las medallas de oficial de la Legión de Honor, Croix de Guerre 1939-1945, y compañero de la liberación. Fue senador por el Sudán francés, el actual Malí, de 1953 a 1955. Esta Historia Universal Siglo XXI, preparada y editada inicialmente por Fischer Verlag, Alemania, la publican simultáneamente Weidenfeld and Nicholson, Gran Bretaña. Feltrinelli, Italia. Bordas Editeur, Francia. Del Publishing Co. Estados Unidos, y sigue un nuevo concepto: exponer la totalidad de los acontecimientos del mundo. Dar todo su valor a la historia de los países y pueblos de Asia, África y América. Resalta la cultura y la economía como fuerzas que condicionan la historia. Saca a la luz el despertar de la humanidad a su propia conciencia. En la Historia Universal Siglo XXI han contribuido 80 destacados especialistas de todo el mundo. Consta de 36 volúmenes, cada uno de ellos independiente, y abarca desde la prehistoria hasta la actualidad. En África no hay fronteras, ni siquiera entre la vida y la muerte. Leopold Sédar Senghor. Capítulo 1. Introducción. Cuando decimos África nos referimos, de ahora en adelante, a la parte del continente africano situado al sur del Sáhara, esto es, excluyendo África del Norte, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. La historia de África no ha atraído aún, salvo en raras ocasiones, a los historiadores. La razón es que la documentación escrita, materia prima y base de la técnica historiográfica, es prácticamente inexistente en lo que se refiere al periodo que ha precedido a la llegada de los europeos, llegada que data, según las regiones, de 4 a 5 siglos como máximo o, a veces, de unos 50 años solamente. Según los criterios habituales de los historiadores, todo lo anterior pertenece a la prehistoria o a la protohistoria, casi tanto como Teseo o Rómulo. Antes de intentar trazar un panorama de esta protohistoria, que se extiende a menudo hasta comienzos del siglo XIX, no está de más describir brevemente el estado de las fuentes y recursos con los que puede contar el historiador de África. Son de un triple orden: la arqueología, la tradición oral y, muy raramente, el archivo. 1.1. Fuentes históricas. La arqueología africana se encuentra en su infancia por dos razones fundamentales. La primera es que, hasta el momento actual, las excavaciones han sido escasas y poco metódicas. A pesar de existir en Europa una curiosidad arqueológica relativamente despierta, el origen de los descubrimientos se debe a menudo al azar de las obras públicas, trazado de una carretera, apertura de una cantera, cimientos de edificaciones.
Ahora bien, la intensidad de las obras públicas es infinitamente menor en África que en Europa. Además, hasta hoy, estas obras se han emprendido solo excepcionalmente en regiones de civilización antigua, puesto que la actividad económica se ha ido desplazando desde el interior del continente, habitado desde tiempos remotos, hacia las regiones costeras, a medida que África se ha ido integrando en la actividad planetaria. Únicamente los trabajos mineros tienen alguna posibilidad de situarse en lugares antiguamente explotados, sobre todo si se trata de oro procedente de aluviones, ya menos si se trata de cobre o de estaño y nada si se trata de diamante o uranio. Y, aún así, los antiguos yacimientos de oro, superficiales, están agotados y apenas atraen ya a la prospección. Sin embargo, fue explotando industrialmente las minas de estaño de la llanura de Bauchi, en Nigeria, como se descubrió la civilización de Enoch y sus figuritas, es decir, una de las más antiguas civilizaciones negro-africanas conocidas, que se remonta sin duda al primer milenio a.C. El segundo motivo de desesperación de los arqueólogos es que en el suelo africano los vestigios se conservan mal y es muy difícil asignarles una fecha. Muy raramente hay acumulación de humus, como en Creta, por ejemplo, donde se amontonaron 3 metros de tierra sobre los palacios micénicos, protegiéndolos hasta nuestros días de la disgregación. Incluso allí donde los vestigios escapan a la destrucción, la ausencia de una cubierta sedimentaria estratificada hace casi imposible fecharlos. El autor ha recogido por el suelo, en la sabana de la orilla del Níger, utensilios de piedra tallada, imposible decir si habían sido abandonados allí hacía meses, años, siglos o milenios. Como, igualmente imposible, fechar un megalito existente en las proximidades, ciertamente objeto de un culto antiguo, pero en cuya base había huellas frescas de sangre y una ofrenda en billetes de banco de 5 francos. Por último, muchos lugares son de difícil acceso, las expediciones son rudas, costosas. Hay lugares perfectamente identificados que no han sido explotados jamás apenas si han sido superficialmente reconocidos. Hay razones para pensar que sobre todo si los propios africanos se interesan por su pasado quedan considerables descubrimientos por hacer que esclarecerán un poco mejor la existencia de civilizaciones que ahora no sospechamos, como tampoco sospechábamos hace 60 años las civilizaciones de Knossos o Sumer. Aprenderíamos también mucho más sobre la dirección, amplitud y cronología de las migraciones que del mismo modo que en Europa las grandes migraciones germánicas del fin de la antigüedad han llevado a cabo los pueblos africanos a través de su propio continente. La crónica, transmitida generalmente por vía oral, es un recurso del que no puede prescindir el historiador. Por incierto que sea su valor, no puede pasarse sin su auxilio. Una tradición puede conservarse asombrosamente durante siglos. A menudo en África, castas profesionales que son la memoria social del grupo se transmiten de generación en generación poemas que los griots recitan periódicamente, acompañando su melopea con rasgueos de guitarra. Se ha comenzado a recoger y a explotar esta vena. Ya es hora de hacerlo, pues a medida que se generaliza el uso de la escritura pasa en África lo que pasó en Europa, la capacidad de memoria se reduce, la tradición se extingue con los últimos ancianos analfabetos. Sin embargo, las crónicas orales no se pueden aprovechar como fuente histórica sino con reserva y precaución. La veracidad no es su principal preocupación. Al estar compuestas por bardos o aedos, los griots, que viven del favor del príncipe, su objetividad se resiente. La fábula se mezcla voluntariamente con el acontecimiento, la esencia divina con la genealogía. Por otra parte, ¿no tiene la historia, después de todo, el mismo defecto? La crónica hablada retiene sobre todo los hechos destacados, los que se salen de lo vulgar, es decir, los menos característicos en realidad, los menos reveladores de la existencia real, cotidiana, normal. ¿Dónde está el límite de la fábula? Por último,
los hechos que recoge la crónica no son siempre fechables, a falta de un sistema de referencia cronológica común. Mommsen decía que la historia comienza con la fundación de Roma, ab urbe condita. Esto quiere, sobre todo, decir que, en tanto que no nos situemos en relación a una fecha convenida, a un eje de los tiempos fundación de Roma, nacimiento de Cristo, égira no hay historia, sino únicamente crónicas dispersas, prácticamente sin referencia posible de una a otra. A veces, el azar sugiere una fecha. Torday, estudiando en 1910 la lista de los 121 soberanos Bakuba, o Bukongo, averiguó que, bajo el reinado del 98, Bokama Bomankala, no sucedió nada notable, salvo que un buen día el sol se apagó y las tinieblas reinaron durante algunos instantes. Ahora bien, el único eclipse total de sol visible desde este punto de África en el transcurso de los siglos Svilli tuvo lugar el 30 de marzo de 1680, lo que permitiría quizá fechar el reinado del soberano en cuestión. Si no se da una circunstancia de este tipo, las enumeraciones de soberanos, transmitidas de memoria, no permiten más que una cronología aproximativa, muy arriesgada cuando solo se basa en una estimación arbitraria de la duración media de los reinados, sobre todo teniendo en cuenta que en África no es frecuente que los reyes mueran de viejos. Los documentos escritos propiamente africanos son inexistentes antes de la época moderna. Las civilizaciones africanas, que han dado siempre gran importancia a la palabra hablada, apenas se han interesado por las técnicas de la escritura, que llegaron de fuera. Los escritos más antiguos son algunos pasajes de Heródoto, que estuvo en Egipto hacia el 445 a.C. Habla de la muy numerosa nación de los garamantes, que eran pastores nómadas que cazaban a los trogloditas etíopes, y que probablemente son los antepasados de los tuaris del Sahara o quizá de los tibúes del Tibesti. Habla además de un país más allá del desierto, donde los habitantes son pequeños y negros y donde un gran río infestado de cocodrilos corre de este a oeste. Cuenta en otro lugar que el faraón Necao II, 609-594 a.C. envió una expedición de marineros fenicios que, partiendo del Mar Rojo, dieron la vuelta a África en 4 años. Hacia el 470 a.C., el cartaginés Anón realizó un periplo marino. Hizo grabar el relato, del que poseemos una traducción en griego. Es posible que Anón llegara al país de los negros en la costa occidental de África, pero nada prueba que rebasara la costa marroquí, yendo hacia el sur. En el 146 a.C., después de la destrucción de Cartago, los romanos constituyen con la parte de su antiguo territorio que corresponde al actual norte de Túnez una nueva provincia, la provincia África. Este nombre, que aparece por primera vez en esta ocasión, se aplicará en adelante a todo el continente a medida que éste se va descubriendo. A principios del siglo II d.C., el geógrafo alejandrino Ptolomeo, este nombre designa sin duda una escuela de geógrafos más que a un individuo, manifiesta que dispone de informes relativamente detallados sobre las navegaciones por la costa oriental de África hasta el Cabo Delgado en el Océano Índico, y por la costa occidental atlántica, hasta el Golfo de Guinea. Se puede decir que la antigüedad clásica ignoraba prácticamente la parte de África que se extiende al sur del Sahara. Los egipcios estaban en contacto con los pueblos negros del Alto Nilo, pero por lo menos hasta el periodo islámico no nos han dejado prácticamente ninguna información directa sobre ellos. Los hebreos apenas si son más explícitos se encontrará un poco más adelante, comienzo del primer capítulo, las menciones del Antiguo y Nuevo Testamento que se refieren a los etíopes, es decir, a los negros, sin que ello aporte mucha información sobre su país de origen. Sin embargo, en el libro de Esther, 1:1, se dice que Asuero reinaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, designando Etiopía simplemente como el país de los negros.
los documentos escritos se vuelven un poco más locuaces con la expansión en África del Islam, que corresponde a nuestra Edad Media. En el siglo VIII los cronistas árabes citan el nombre de Ghana, país del oro al otro lado del desierto, conocen el trayecto que siguen las caravanas de esclavos negros a través del Sahara. Hacia el 922, el Masudi de Bagdad, viajero y geógrafo, describe, por haberla visitado, la costa oriental del África hasta el actual Mozambique. Hacia el 977, Ibn Aukal describe, quizá por haberla visto, Audogast, ciudad sahariana, se cree haber identificado su emplazamiento en Mauritania, y dice que a algunas jornadas de allí reina del rey de Ghana, que es el rey más rico de la tierra a causa de las minas de oro que controla, y al que el rey de Audogast, por su parte, envía sal. El Bekri, hijo de un gobernador árabe de Córdoba, escribe hacia 1077 una compilación utilizando los archivos de los califas omeyas de España. Las descripciones de los viajeros, cronistas y geógrafos árabes como el Idrisi, que escribió hacia 1154, el Omari, muerto en 1348, y sobre todo los viajes de Ibn Batuta, muerto en 1377, contienen raras, y a veces preciosas informaciones. En 1518, los piratas cristianos que se apoderaron de un navío árabe que navegaba hacia Túnez, enviaron al Papa León X uno de sus cautivos, un joven moro que tenía unos 25 años. Nacido en Granada, de buena familia, había recibido en Marruecos una esmerada educación. Liberado, convertido, dotado de una pensión, tomó en Italia el nombre de Giovanni Leoni. Más conocido por el apelativo de Leo Africanus o León el Africano, escribió una descripción de África acabada en 1526 y publicada en Venecia en 1553. A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, los cronistas negros de Tombuctú redactan en árabe el Tarik el-Fetach, o Crónica del Buscador, y el Tarik es-Sudán o Crónica del Sudán, completada en el siglo XVIII por una biografía de los pachás del Sudán. La Crónica de Cano relata la historia de 33 soberanos hausas desde el siglo XI hasta la invasión peule de 1807. Un fragmento relativo a la historia de Sokoto cuenta la historia de tres príncipes, Mohamed Bello, su hermano y su hijo, que reinaron de 1817 a 1832. Prescindiendo de un cierto número de relatos históricos etíopes, como la historia de los Gayas, escrita en 1593 por un eclesiástico etíope llamado Barey, los textos que acabamos de enumerar constituyen poco más o menos todo lo que hay en documentos escritos sobre la historia de África. Ninguno de ellas está escrito en una lengua propiamente africana. Aparte de esto, el historiador no dispone, en cuanto a fuentes escritas, más que de las europeas modernas, empezando por los relatos de los navegantes portugueses o al servicio de Portugal, como el veneciano Cadamosto cuando alrededor de los siglos XV y XVI inauguran la ruta marítima de las Indias bordeando África por el sur. Las fuentes europeas antiguas deben ser utilizadas con las reservas siguientes. Un cierto número de archivos portugueses, pontificios, misionales, administrativos, aún no se han investigado y no siempre son accesibles. Los documentos no han subsistido más que cuando han sido transferidos a Europa, puesto que las termitas destruyeron rápidamente los archivos conservados en África. Los europeos no anotaban más que lo que concernía de inmediato a su específica actividad, comercial, misionera o exploradora, no interesándose apenas, más que a partir del siglo XIX, en el pasado propiamente africano, que hasta entonces ni siquiera sospechaban. Por último, los contactos de los europeos con las civilizaciones africanas se han limitado prácticamente hasta la mitad del siglo XIX a una banda costera. Casi nadie se aventuraba hacia el interior del continente. Cosa curiosa, se ha visto afluir a América millones de negros que no imaginaban que pertenecían a pueblos de un pasado digno de ser investigado.
Página 18.